buenas noches a todos, bienvenidos a ADN. Hace un ratito nada más el presidente Alberto Fernández dialogaba con nosotros. Hace un ratito nada más nos salió intempestivamente esa entrevista, una entrevista que verdaderamente es como para analizarla. Ha tirado algunos conceptos del presidente que son sumamente importantes escucharlos respecto a lo que está pasando con el coronavirus y lo que pasa con el campo, con la situación del campo. Pero también en nuestro estudio va a estar el ministro Basterra, el ministro de Agricultura Basterra, para nuestro programa. Más o menos a las 10:30 vamos a hablar con él y nos va a también decir cuál es la situación respecto al campo. Pero hoy lo que preocupa es el coronavirus y me parece que hay una situación de oportunidad para desarrollar políticas de Estado verdaderas, en donde verdaderamente se ve si un Estado es responsable, si un Estado puede estar, como puede ser parte del lote del primer mundo o no. Por lo menos no desde lo económico, pero sí desde lo político. ¿Por qué no? ¿Por qué no decir que Argentina puede ser un país del primer mundo desde lo político, de acuerdo a las políticas de Estado que se puedan aplicar o de gobierno ahora, particularmente con esta pandemia? Una pandemia que hoy fue declarada pandemia y esto va de alguna u otra manera cambiando minuto a minuto. Es una realidad que va comiendo absolutamente todo. Hace un ratito nada más el gobernador de Chaco ha ordenado cerrar 3 localidades. Ya vamos a escuchar el mensaje de Jorge Capitanich, pero ha ordenado 3 localidades cerrarlas. Hace nada más que 60 días en un pueblito de China surgía un virus y a partir de ahí ya está en Chaco. ¿Entendemos lo que significa? Por eso es importante que el Estado esté presente. Desde la compra, para regular la compra del alcohol en gel, la compra de barbijos, hasta en las medidas importantes sanitarias que hay que tomar en la República Argentina. Hablábamos, como te decíamos, con el presidente Alberto Fernández y en un ratito lo vas a empezar a escuchar. Nos vamos al Hospital Muñiz. Jorge, vamos al Hospital Muñiz, justamente donde se tratan las enfermedades infecciosas. Ahí está Cristian Minich. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. Tomás, buenas noches. Exactamente, en el ingreso al Hospital Muñiz, en Parque de los Patricios. Aquí hay un joven de 23 años, está internado con un caso confirmado de coronavirus. A tener en cuenta que ya son 12 los casos en la ciudad de Buenos Aires, 21, se sumaron 2 en la jornada de hoy, en todo el territorio nacional. Se trata de un joven que estuvo de viaje por Europa, regresó de Francia, está siendo asistido, lógicamente aislado. Se han tomado rigurosas medidas, Tomás, aquí en el Hospital Muñiz, donde, por ejemplo, todo el personal de seguridad, profesionales y demás, trabaja con barbijos. Se ha colocado además un cartel informativo en la puerta donde se pide que quienes presenten síntomas compatibles con coronavirus no ingresen al hospital, sino que se comuniquen primero o idealmente vía telefónica al 107 en el caso de la ciudad de Buenos Aires, y si llegan al hospital, en lugar de ingresar, que den aviso aquí en la puerta al personal de seguridad. Luego, por supuesto, se determinará si debe ser esa persona internada o no. Les cuento también, Tomás, que están en este hospital la mujer y la hija de Guillermo Gómez, que es el único fallecido por coronavirus en la Argentina. Supimos esta información este fin de semana en el Hospital Argerich. Su mujer y su hija están aquí en el Hospital Muñiz. Por lo que pudimos averiguar, también presentan síntomas compatibles con coronavirus, pero están aguardando los resultados de las pruebas del Instituto Malbrán para confirmar o descartar la presencia de esta enfermedad. Cristian, vos estás en la calle, tenés contacto con la gente, estás en los hospitales. ¿Cuál es la sensación que tenés hoy como periodista, digamos? Como periodista de calle que estás en contacto con la realidad. ¿Cuál es la sensación respecto a la gente? ¿Qué crees que le pasa por la cabeza hoy a la gente en la Argentina? Se ve, Tomás, que hay mucho temor, y les cuento una anécdota muy pequeña, porque a los hospitales llegan, por ejemplo, muchas motos de delivery que traen y llevan comida, y también están adoptando medidas de seguridad. Por ejemplo, los jóvenes que llegaron hace un ratito, minutos, a traer comida al Hospital Muñiz, no ingresan al hospital. Les piden a las personas que hacen el pedido que salgan a la puerta y allí entregan la comida. Se nota que hay mucha precaución y en algunos casos también temor, inclusive hasta de pasar cerca de los hospitales, de ingresar a los hospitales y demás. Veo que hay cierta psicosis en la sociedad. Por supuesto, las recomendaciones no es tener miedo, sino
tomar las medidas necesarias y las precauciones necesarias, tanto para estornudar, para higienizarse, utilizar alcohol en gel o bien lavarse las manos con mayor frecuencia. Perfecto, Cristian, un abrazo grande, muchas gracias. Buenas noches. En un ratito nos vamos a ir a Ezeiza en vivo, pero ahora lo vamos a escuchar al presidente Alberto Fernández. Te decía, estábamos en Radio 10, tenemos nuestro programa en Radio 10, y a partir de ahí nos surgió la nota, por eso quizá no estemos a la altura vestidos, pues no tenemos traje, fuimos corriendo, somos trabajadores, e hicimos la entrevista con el presidente de la Nación respecto a esto, pues se está firmando en este preciso momento, en ese momento ya se estaba gestando el decreto con el cual empieza a ordenarse que aquel que venga de los países de la zona cero, en donde hay una alta peligrosidad, bueno, los que ingresan al país tienen que pasar por un protocolo, si no, será ley y serán castigados. Hablamos con el presidente. Respecto al coronavirus hay muchísimo para hablar. ¿Qué lo sorprendió? Es un virus que tiene la característica de poder desarrollarse en el frío. Y nosotros, como toda Latinoamérica, pensamos que mientras estuviéramos en verano, la posibilidad de desarrollo era mínima. Donde había riesgo de frío, ahí sí actuamos. Por ejemplo, ya hace más de 2 meses, en la Antártida, nuestras bases están prevenidas porque en la Antártida es una zona de libre circulación, hay muchas expediciones chinas, y entonces lo advertimos y ellos están absolutamente prevenidos hace 2 meses. Pero nunca pensamos que un virus que dicen que se muere a los 26 grados pudiera desarrollarse en ciudades como Buenos Aires con 30 grados o más de temperatura. Pero pasó. ¿Y entonces? Y lo que quisimos ver hasta aquí es cómo fue que pasó. Pasó porque todos los casos detectados hasta ahora tienen que ver con gente que ha viajado al exterior, básicamente Italia y España. ¿Y eso no se pudo cerrar antes el aeropuerto internacional de Ezeiza? Es que en realidad los controles se están haciendo y los casos que detectamos los detectamos casi todos. ¿Se están haciendo ahora los controles? No, y antes también, y muchos de esos casos los detectamos en el aeropuerto. Lo que pasa es que en una semana Italia explotó. No es que fue un trayecto de meses. En una semana el aumento fue exponencial y en 2 semanas Italia cerró sus fronteras. Entonces, lo que nosotros hacíamos el seguimiento de los que venían de Europa y de Italia puntualmente. Hubo casos que detectamos así. Y lo que sí pudimos hacer fue, frente al caso detectado, separarlos, internarlos, darle el tratamiento, conocer quiénes estuvieron con esa gente, someter a cuarentena a todos los que tuvieron contacto con estas personas que venían contagiadas. ¿En todos los casos se dio, presidente? Se dio en todos los casos que nosotros detectamos. En todos los casos que nosotros detectamos. ¿Hoy cuál es la situación? ¿Qué piensa usted? No, la situación es que me parece que tenemos que extremar medidas, porque ahora el virus explotó en Italia, está explotando en España. Merkel anuncia que ella calcula que el 60 o 70% de los alemanes van a padecer la enfermedad. Europa evidentemente se ha convertido en un problema por el desarrollo del virus. En Estados Unidos todo indica que se va a expandir a una velocidad parecida. En Estados Unidos se escondió mucho. Trump lo escondió al principio. Pareciera, no lo sé eso, pero pareciera que hoy hay un problema en los Estados Unidos por el nivel de expansión que ha tenido el virus. Hay en un ratito una conferencia, va a hablar al mundo, Trump, de lo que va a hacer. Se esperan medidas extremas, pero sí, al principio, se lo sacaba encima el problema y lo minimizaba. Nosotros lo que hemos resuelto es, ayer hubo una reunión con el gabinete y con el equipo de científicos, expertos en infectología, y la verdad que yo quise estar, básicamente para escuchar a los médicos, quería escucharlos, su opinión. Me dieron todos una gran tranquilidad respecto de que la Argentina había actuado correctamente, había hecho lo correcto.
Y allí empezamos a ir un poquito más teniendo en cuenta los nuevos datos que tenemos. Y entonces, por ejemplo, allí sacamos la conclusión de que la cuarentena no la podemos hacer voluntaria, la tenemos que hacer obligatoria. Ahora va a ser obligatorio. Ahora va a ser obligatoria. Toda persona que venga de los lugares de riesgo, Europa, Estados Unidos, China, Corea del Sur, todas esas personas indefectiblemente tienen que llegar y encerrarse 14 días. Acaba de redactar ese decreto. Estamos por firmarlo. Esos 14 días que la persona tiene que estar en cuarentena, no puede quebrarlo, porque si lo quiebra va a ser denunciada por incurrir en un delito, que es un delito contra la salud pública, que es el que pueda propagar una infección sobre la comunidad. ¿Y eso cómo se detecta, digamos? A ver, hay un vecino que ve a una persona que recién viene de Italia. No, la persona que viene de Italia la recibe la autoridad argentina, migratoria. Ya están funcionando los controles con la autoridad sanitaria, la llevan a su casa y la dejan encerrada en su casa. Si la persona quebranta la cuarentena, la autoridad policial o la autoridad sanitaria que lo advierta está obligada a denunciarla ante la justicia. No lo sorprendió seguro, ¿no?, la situación. Yo lo veía a Ginés González García, en algunos casos hice una crítica, pero le hice desde la seriedad, no le hice desde la mala intención. Así lo tomo, así lo tomo. De hecho me decían que quizá estábamos operando y quizá la realidad nos dio la razón, digamos, que no estábamos operando. Me parece que Ginés, y quiero decírselo, me parece que Ginés es un hallazgo, me parece que Ginés tiene que estar en el ministerio como una persona honrada, pocas personas honradas dentro del ministerio, pero en este caso se le escapó la tortuga o parecía como que minimizaba el caso. No, es que no fue así, por eso. Ahí hay un tema de cómo lo ve cada uno, ¿no? Pero comunicacionalmente todos, un fenómeno solamente pero perdón, el único problema comunicacional que tuvo Ginés es que fue muy honesto y dijo, no esperábamos que esto avance como avanzara. Pero lo dijo por lo que dije yo al comienzo y nos llamó la atención a usted, Tomás. O sea, el motivo fue que todos los datos indican que es un virus que no sobrevive a los 26 grados. Y entonces pensamos que en una ciudad como Buenos Aires, en un país como la Argentina, en un momento como febrero, fines de febrero, comienzos de marzo, donde la temperatura siempre estuvo en orden de los 30 grados, el riesgo estaba absolutamente minimizado. Pero llamaba la atención porque decía, mira, tenemos el dengue, tenemos el sarampión, lo cual es cierto y es sumamente grave, para nuestro país es sumamente grave. Pero es que nosotros calculábamos que la llegada de esto iba a ser con el frío. Está bien, Alberto, pero él mezclaba las situaciones y decía, tenemos más problemas con el dengue, con el sarampión, pero el dengue y el sarampión nunca modificaron la bolsa del mundo, nunca derrumbaron la economía, nunca estuvo el mundo pendiente de esto. Y en coronavirus sí, y veíamos a la sociedad, uno hablaba con... Pero son cosas distintas, por eso, Tomás. No, son cosas distintas a lo que está planteando. El coronavirus genera una reacción en las bolsas del mundo porque afecta al mayor comerciante internacional que se llama China. Algunos cálculos dicen que el comercio internacional este año se va a ver afectado en alrededor de 600.000 millones de dólares. Y eso es producto de que China, como consecuencia de la enfermedad, sale del mercado y deja de comprar. Por eso se resienten las bolsas, no por la enfermedad en sí. La enfermedad en sí es una enfermedad sobre la que hay que ser muy preciso, porque el riesgo es intranquilizar a la gente más allá de lo que debe estar intranquila. Estaba intranquila. No, pero vamos a esto. Algunas aclaraciones. Primer punto, todos tenemos que estar muy atentos con lo que pasa con la enfermedad. Cualquier síntoma nos obliga a llamar al médico inmediatamente y hacer el test que nos permita decir si estamos infectados o no. ¿Tenemos capacidad de respuesta hoy? Absolutamente.